Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros en esta entrega de hoy, lunes 22 de diciembre. Estamos casi ya en las horas finales del 2025 y con un límite al 30 de diciembre para que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie sobre los resultados de las elecciones que a hoy tenemos 22 días que se celebraron en nuestro país y no tenemos presidente electo. Cosas que pasan en Honduras. 8 de la noche con 2 minutos. Nuestros invitados de hoy para desarrollar el tema político del momento con diferentes ángulos. El congresista Jorge Zelaya Munguía. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Rosendo. Muchísimas gracias por la invitación y compartir con dos personas que son profesionales en ámbitos diferentes, pero que se les tiene muchísimo respeto y cariño en el desempeño de sus funciones. El doctor Mario Noé Villafranca, que fue incluso en su momento diputado en el Congreso Nacional de la República, y el abogado Félix Ávila, que hemos seguido desde hace muchos años también su trayectoria cuando éramos cronistas deportivos y después entrevistadores y andábamos ahí con la grabadora, y él era, se llama juez. Y yo creo que un juez en aquellos tiempos, cuando el abogado Ramos Soto era presidente de la Corte Suprema de Justicia, que nos generó muchísima confianza y una gran y Jorge, bueno, ya me presentó a los invitados. Jorge, no hay problema, es que como Jorge tiene la vena periodística, no hay problema, podemos pasar a la entrevista. No, pero de veras, por eso cuando me dijo ahora, sí, porque fíjate que a mí ya no me gusta venir a programas porque es a pelear, y venir con gente así es agradable porque tienen criterios definidos, firmes, pero es gente muy respetuosa. No, y de buen punto, y también para relajarse, porque estaríamos nosotros hoy aquí de verdad hablando de temas de la Navidad, pero tenemos, Jorge es un destacado periodista y político, el doctor Mario Noé Villafranca, uno de los más respetados profesionales de la medicina de Honduras, de los pocos oncólogos del país, pero es político, el abogado y notario Félix Ávila es paisano. Sí, no, yo sé. Antes de hablar con ellos, solo un punto, porque es de última hora. Acaban de atacar a uno de los autobuses que conduce a los escrutadores del Partido Nacional que terminaron el turno y hay 3 heridos. ¿Cómo enfrentar este ambiente de tanta incertidumbre con tranquilidad, con paz? ¿Qué están solicitando como partidos en este momento, Jorge? Bueno, afortunadamente ya está terminando todo esto, gracias a Dios, y va a haber una declaratoria, pero siempre el llamado respetuoso para las Fuerzas Armadas, a la policía, que mantenga el orden. Partido Nacional, siempre su gente ha llegado como partido organizado, totalmente, siempre ha sido, y llegaron los muchachos, la información que tenemos es que han sido agredidos, como ha venido ocurriendo también toda esta semana, las 2 semanas anteriores. Por manera que ojalá hoy, mañana, antes de hacerse la declaratoria el 24, probablemente que va a ser, entendemos así, que se mantenga y que haya paz, que haya control y que haya seguridad, que es lo que todos queremos. Muy bien. Quiero, antes de ir con el doctor Mario Noé Villafranca, el comunicado del Partido Liberal. Hace unos instantes el Partido Liberal de Honduras se ha pronunciado a raíz de todo lo que se ha venido registrando hoy con movilizaciones de los alcaldes electos, del ingeniero Narrala, de sus simpatizantes frente al Consejo Nacional Electoral. Lo esencial del comunicado: no tenemos ninguna vinculación ni negociación alguna con el Partido Libre y representa la antítesis de nuestros valores democráticos. En consecuencia, declaramos que nuestra senda es la defensa de la democracia, la libertad y la soberanía del pueblo. 2. Ante los graves atrasos en esta fase de proceso electoral, el Partido Liberal reitera su vocación democrática que ha demostrado cumpliendo con sus obligaciones y acatando las directrices de la autoridad electoral a fin de acelerar el cumplimiento de cada fase del cronograma electoral que marca como fecha máxima para la declaratoria el 30 de diciembre. Declaramos que nuestra esencia democrática y nuestro amor por Honduras prevalece sobre cualquier otra circunstancia y en consecuencia demandamos que se cumpla con la emisión de la declaratoria oficial del proceso electoral del 2025 lo más pronto posible y
bajo ninguna excusa se sobrepase de la fecha estipulada constitucionalmente. Rechazamos las ideas contrarias a la Carta Magna de la nación contempladas en las argumentaciones de declarar nulo el proceso y postergar la democracia más allá del término legal. El Partido Liberal de Honduras, consciente de su papel en defensa de la democracia, rechaza la tesis de repetir las elecciones en las que el pueblo hondureño dio muestras de una altura cívica de ser respetada. Demandamos respeto a nuestra historia de partido político democrático. Este comunicado ha salido hace apenas unos minutos y de acuerdo a la información que nos han planteado en un principio, solo obtenía el visto bueno de 10 miembros del Central Ejecutivo. Pero ante las circunstancias actuales, y ya sabemos cuáles son, al final todos están de acuerdo. Es decir, ya esta es una postura del partido tal cual, de la organización Consejo Central Ejecutivo, que es el que manda las directrices de este instituto político. Se sobrepondrán los liberales de todos estos conflictos que se están viviendo, o la ideología liberal es normal en que Mario dice una cosa, que el otro dice una cosa, que el otro esté en desacuerdo con los dos, pero hay quienes dicen que Mario sí tiene la razón. Doctor, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, licenciado Rosendo García. Es un privilegio compartir en este foro donde hay una extraordinaria audiencia, acompañado del honorable diputado Jorge Zelaya y del abogado Félix Ávila, que es un privilegio para mí estar ante ustedes el día de hoy. Yo considero que hay algo que es muy importante reconocer. En primer lugar, el 30 de noviembre, el pueblo hondureño dio una extraordinaria muestra de civismo. O sea, un pueblo que ama la democracia, que espera paz, que espera certidumbre en el país, se volcó, fue de manera pasiva, dando un ejemplo de lo que debería de ser un pueblo que desea eso. Y un 80% de esa población decidió que había que hacer un cambio en la ruta en la cual se estaba guiando el país. El Partido Liberal, desde su historia, un partido de más de 100 años, de donde nace un pleito de familia de Policarpo Bonilla con Manuel Bonilla, nace el Partido Nacional, donde nace a raíz del tema del golpe al Ejecutivo con el expresidente José Manuel Zelaya Rosales. Partido Libertad de Fundación es un partido grande, que en algún momento fue ese árbol que dio sombra a diferentes ideologías, izquierda, centro, centro-derecha, derecha, extrema, y siempre ha tenido esa característica, que hay una rebeldía innata. Y usted puede ver que Honduras se privó de haber tenido grandes presidentes, como por ejemplo, en algún momento, no sé si usted se recuerda, que el que era presidente del Congreso, en paz descanse Modesto Rodas Alvarado, pidió que no votaran porque para mí hubiera sido un gran presidente Jorge Hueso Arias, en paz descanse también. Igual ha ocurrido con otros liberales. Es una situación que no tengo la menor duda que va a mejorar. Quiero aprovechar en este espacio, licenciado Rosendo, para, como un liberal más, nosotros vivimos momentos muy difíciles. Previo a esta, habíamos tenido una votación de 300,000 votos. Y debemos de reconocer que aquí el abogado Yanni Rosenthal abrió el partido, le dio una oportunidad de que entrara gente nueva, joven, con buenas ideas, que ayudaron y dinamizaron. Hubo una confrontación interesante en las primarias donde se le dio apertura al abogado Jorge Cálix, y eso permitió que el Partido Liberal hoy esté cerca, muy cerca, de 1,5 millones de votos. Pónganle que en el peor de los casos arriba de 1,400,000, con el dato histórico que había tenido 1 millón de votos como máximo. Es la primera vez que supera el millón. La primera vez se llegó a 900, casi al millón. Casi al millón. Y hoy sobrepasa a 1 millón, más de 1,400,000, con seguridad. Entonces usted viene y dice, bueno, como liberal tenemos 20 años de no ganar una elección. 20 años. La última la ganamos en el 2005, con el presidente Zelaya Rosales, con él. Desde ahí el Partido Liberal no ha vuelto a ganar.
y con el hombre más popular, porque yo no puedo desconocer que el ingeniero Salvador Narrala es el hombre más popular de Honduras, un hombre valiente, se enfrenta pues con Partido de Libertad y Refundación, que él consideró y dijo que lo habían engañado, ataca al Partido Nacional y es una figura valiente, polémica, y logra hacer que el Partido Liberal resurja y con una votación muy importante. Pero aquí yo apoyo 100% la posición del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, especialmente de nuestro presidente. Es decir, hay que contar, hay que darle el respaldo al Consejo Nacional Electoral. Y tenemos que ser bien sinceros, porque aquí no podemos engañar. Estamos ante el pueblo hondureño y los que tienen el 100% de las actas saben quién es la persona favorecida. Y nosotros, por respeto, tenemos que esperar que el ente colegiado para dar esa información lo dé. Y nosotros, con prudencia, vamos a esperar, y a quien decida, ese lo vamos a felicitar. Si es nuestro candidato, felices de poder volver a ganar una elección. Pero si no nos favorece, vamos a tener que actuar como, ocurre en la historia. Este es un pensamiento que es propio de la vocación de Mario Noé Villafranca, de reconocerlo. Planteo esto porque hoy decía Narrala, en horas de la mañana, que él no va a reconocer a nadie. Sí, yo pienso que aquí él tiene derecho a emitir el pensamiento que él tiene, pero yo estoy hablando del Partido Liberal, un partido con una historia de triunfo. En el tema que usted le quiera hablar, 298 municipios, vaya usted y hay una obra, hay una carretera, hay una escuela, hay un campo de fútbol, hay algo que ha hecho el Partido Liberal. Si nos vamos a los niños, bueno, lo último que hizo la ex primera dama, el Hospital María. ¿Cuántas criaturas se salvan en ese hospital? Hospital Escuela, Seguro Social, Código del Trabajo, la mayor cantidad de entrega de titulación de propiedades que se han dado. O sea, el Partido Liberal es una historia, tiene una historia rica en lo que es un favorecimiento social y una actitud pro gobierno, pro país, pro pueblo. Hay algunos que no han actuado de la manera más correcta, pero no ha sido responsabilidad del partido. Muy bien. Abogada Ávila, buenas noches. Buenas noches. Bueno, con usted quiero ir a ese punto de la legalidad. Hay límites que hay que respetarlos en base a la Constitución, pero antes de entrar en eso, quiero que me analice el rol que tienen y deben tener en estos días las Fuerzas Armadas, que dice la ley, y la autoridad policíaca, porque aquí cargamos mucho a las Fuerzas Armadas por la responsabilidad de la alternabilidad en el poder, pero también hay actividad en el tema de seguridad ciudadana. ¿Cómo debe ser el comportamiento de ellos? Buenas noches. Gracias, buenas noches, estimado Rosendo. Saludos, estimado Jorgito, diputado, doctor Noé Villafranca. Gracias por la invitación. Bueno, respecto al rol de las Fuerzas Armadas, respecto al proceso electoral, creo que ese rol que le dieron, no el constituyente originario, porque esas facultades constitucionales de colaborar con el Consejo Nacional Electoral ahora y ser garante del proceso electoral, se le dio a partir de reformas. Entonces creo que estas facultades que habían sido bien asimiladas por jerarcas de las Fuerzas Armadas de antaño, lógicamente en este momento pues fueron totalmente, si se quiere, trastocadas, y se puso en riesgo precisamente el hecho de que las Fuerzas Armadas siempre continúen con ese rol, al punto que hay muchas voces, incluso que vienen desde el propio golpe de Estado, cuando la Comisión de la Verdad dijo que estas facultades que se le dan a las Fuerzas Armadas deberían de quitársele. En ese orden de ideas creo que vimos el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Roosevelt, creo que rebasó los límites que establece la Constitución de la República, al punto que llegó a convertirse casi en un intérprete de la Constitución, sin ser una corte de justicia. Pues lo vimos a él muy incluso alterado, creyendo que tenía la razón.
pidiendo de que el Consejo Nacional Electoral le entregara copias de actas, entendemos muy bien con la idea de que entregar esos datos al Poder Ejecutivo, de quien de repente estaba dependiendo en ese momento. Entonces creo que las Fuerzas Armadas hoy día, el comando en jefe de las Fuerzas Armadas ha cambiado de jerarca. Lo que hemos escuchado es que es un hombre definitivamente con una visión distinta. La propia consejera del Consejo Nacional Electoral, la presidenta, ha dicho que ya tuvo los primeros contactos con el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas y que por lo tanto se entiende de que a partir de la llegada de este nuevo jerarca, claro que varias cosas han cambiado y nosotros esperamos pues que lejos de ser una persona, la Fuerza Armada, una entidad que va a interesarse en intervenir en un proceso electoral, más bien que sea que se garantice la institucionalidad. Sin lugar a dudas, creo que yo me acuerdo muy bien, era un jovencito en aquel tiempo, en 1985, cuando el jefe de las Fuerzas Armadas, Walter López Reyes, evitó precisamente que se hiciera un rompimiento al orden constitucional cuando se pretendió en el Congreso de la República, un 24 de octubre, precisamente que las intenciones eran, estamos hablando con una democracia apenas naciendo, si solo tenía 2 años, ¿verdad?, de la vigencia de la Constitución, y vimos que el rol que tuvo las Fuerzas Armadas por medio del general Walter López Reyes fue importantísimo para que no se rompiera el orden constitucional. Y no digamos, pues, después los estiras y encoges que se dieron ese año 1985, cuando el Partido Nacional, que tenía su tesis, que el candidato Rafael Leonardo Callejas individualmente, él ganó la elección presidencial, pero las reglas del juego tenían que respetarse con la famosa opción B, y por lo tanto, pues también... Se sumó. Sí, y realmente nos acordamos que esa declaratoria de elecciones la dieron, creo, el último día del año, y creo que fue por mayoría de votos ahí, porque los nacionalistas, los del Partido Nacional, tenían su tesis que, de acuerdo a la Constitución de la República, Rafael Leonardo Callejas había ganado la presidencia de la República porque obtuvo un mayor número de votos individual. Sin embargo, las reglas del juego era que anteriormente, para salvar la crisis que se estaba gestando, era que fueran candidatos individuales, pero al final cada partido sumaba los votos de sus precandidatos, que a la vez eran candidatos ahí. Pero lo que quiero decir con eso es que las Fuerzas Armadas han sido sensatas, han sido un órgano realmente que han servido en grande para mantener el sistema democrático, cosa que realmente lo hemos visto, esa diferencia en este año precisamente con la jerarquía que ya vacó en su mandato. Entonces, preguntaba usted cuál debe ser el rol. Ese rol debe ser precisamente de garantizar, en este caso, como lo manda la Constitución de la República, mientras esté a la orden del Consejo Nacional Electoral, garantizar precisamente que este proceso electoral llegue a fin término y tengamos nosotros ya pronto una declaratoria de elecciones y que la respetemos todos. Muy bien, me quedo pendiente con lo de la policía por los acontecimientos recientes. Hago una pausa y luego estaremos desde el Centro Logístico Electoral con Alex Laínez y Ricardo Zelaya. Proyectaremos cómo está el recuento de votos, cuánto se avanzó hoy, se está trabajando por parte de los escrutadores o sigue ese proceso de boicot para que esto no avance. Ya regresamos. Bueno, aquí estamos siempre en vivo en el banquillo, son las 8:25 de la noche en el Centro Logístico Electoral. Punto sobre la mesa, ¿qué está pasando sobre la seguridad ciudadana que la debe garantizar la policía? Y no solo para los escrutadores, ojo a esto, es para el peatón, para el que circula por uno de los bulevares más transitados de Tegucigalpa, que ahora se debe, bueno, aquí en Tegucigalpa se traslada uno lento, pero ahí es mucho más lento porque es un parqueo prácticamente el bulevar. Y el otro punto es qué pasó con los representantes de los partidos que deben revisar esas últimas inconsistencias. Alex Laínez, Ricardo Zelaya, buenas noches.
Punto sobre la Mesa es presentado por Banco de Occidente. Vive tu momento Infinity con la nueva tarjeta de crédito de Banco de Occidente. Muy buenas noches, don Rosendo García y sus amables televidentes de Al Banquillo. Respondiendo su interrogante, son 3 personas las lesionadas luego de que el autobús que lleva a los escrutadores del Partido Nacional a las afueras del Centro Logístico Electoral CLE, el de turno de 7 de la mañana a 7 de la noche, había culminado su jornada laboral y estaban siendo trasladados cuando personas le lanzaron morteros o petardos en la puerta de esa unidad, dejando 3 personas heridas, 3 que ya fueron trasladadas al Hospital Escuela y sabemos de una que llevaba heridas en su cabeza producto de la explosión de estos explosivos. Esto en materia de seguridad, a escasos 50 metros de las instalaciones de Infop donde está funcionando el CLE, Centro Logístico Electoral. Otra anormalidad del día de hoy, don Rosendo, es que generalmente antes de las 6:30 está culminando el proceso de ingreso de las personas que ingresan al turno B, es decir, de 7 de la noche a 7 de la mañana. Hoy eran las 7 de la noche y aún había una larga fila de personas que esperaban ingresar. Pero también Ricardo tiene más información de lo que acontece en el CLE. Buenas noches, Ricardo. Bien, muchas gracias, Alex. Rosendo. Bueno, todo depende del trabajo que hagan estos escrutadores en horas de la madrugada de este turno que ha iniciado con esta incidencia en la parte de las afueras del Instituto Nacional de Formación Profesional. Son menos de 700 actas las que están pendientes, Rosendo, televidentes, y dependiendo del ritmo de los escrutadores y que todo esté en paz al interior, porque nos han expresado organismos de derechos humanos que al interior en este momento es una calma, un resguardo fuerte por parte de los miembros de la Policía Militar, las Fuerzas Armadas al interior, en la parte de afuera la Policía Nacional. Depende de este escrutinio por todo el avance que haga esta noche este turno B, y en las próximas horas podríamos decir que se estaría dando ya por finalizado o una declaración por parte del Consejo Nacional Electoral. Todo depende de este turno de en horas de la noche para que se pueda avanzar y ya comenzar a evitar todos estos incidentes que están ocurriendo a inmediaciones del Instituto Nacional de Formación. Fuertes operativos por parte de la Policía Nacional en las afueras para poder dar con estas personas, con este incidente, pero repito, todo depende también de este turno para que se pueda avanzar con la cantidad de actas y pueda finalizar ya todo este proceso, Ale. Así es, Ricardo, a la expectativa. Don Rosendo, si no tiene más consultas, retornamos con usted, estudio principal de Al Banquillo. Muchas gracias, Alex y Ricardo. Quedamos pendientes de ahí para cualquier información a esta hora de la noche. El cómputo del órgano electoral. El Partido Nacional con Narria Furazabla, 1.455.664 votos. Salvador Narrala, 1.423.389 votos. Ahí nos quedamos. La diferencia es de 32.275 votos. Ahora vamos, vamos a ver, María José. Quiero ver la parte final, cómo están las actas. Corremos un poco más, por favor. Poco más. Ahí hay un punto fundamental. Actas transmitidas 19.152. 19.167. Es decir, quedan 15 actas por incorporarse de la votación global y ahí ya se habrá pasado una revisión completa. 688 inconsistencias. Si se trabaja a conciencia y tomando como referencia el ritmo con el que se revisó el primer día, es decir, el jueves, esto debe terminar mañana. Licenciado Rosendo, sí. Hagamos un ejercicio. Vamos a ver. Son 150 por cada turno. Más 50 adicionales que están como de cualquier emergencia. Entonces, si son 150 en un turno y 150 en el otro, entonces estamos hablando en un promedio por turno de, según lo que está estipulado, son 200 votos en promedio de cada junta receptora de votos. Significaría que son de 6 a 8 urnas o juntas receptoras de votos las que podría cada mesa hacer.
Entonces, eso significa que en un solo turno, si usted multiplica 150 por 6, ¿cuánto le sale? Le sale 900. Sí, o sea, este número, por eso hacía la referencia del primer día. O sea que en el primer día se evacuaron 700, deberían terminar. O sea que en el siguiente turno, si se trabaja, escuché yo al ingeniero Narrala que decía que había un problema con 50 personas que no habían llegado de uno de los partidos emergentes. Entonces, pero ya a esta altura no puede existir ya más dilación, más retraso. Esas inconsistencias las deben sacar pronto para dar paso a impugnaciones, porque este solo es el nivel electivo de presidentes. Deben tener eso en cuenta. Falta alcaldes. Falta alcaldes. La alcaldía de Tegucigalpa la tenemos con un interrogante. Faltan diputaciones. Hay diputados que pueden desplazar a otros que están quedando dentro, pero o viceversa. Pueden quedarse ya los que están adentro, pero las diferencias son mínimas. Ahora, a nivel presidencial, mire, ¿por qué vamos a aumentar a nivel presidencial? Si ustedes ven, cuando no hubo problemas es cuando se hizo el escrutinio de los departamentos de Atlántida, de Colón y de Atlántida, Colón y Cortés, que era donde el ingeniero Narrala con el Partido Liberal iba arriba. Por eso se había dicho y lo habíamos reiterado. No hay ningún problema. Teníamos 43,000 votos arriba. de diferencia. Bueno, pero entonces se fueron abajo de 18. Claro, pero en esos 3 departamentos, ok, ahora los que restan son los departamentos en donde el Partido Nacional es más fuerte. Estamos hablando del Empira, Francisco Morazán, Santa Bárbara, Olanchos y otros. Entonces, aquí es donde otra vez el Partido Nacional, y el ingeniero sabe eso, el ingeniero Narrala, más bien va a subir de esos 30 y fracción de mil de votos que hay, vamos a llegar a unos 52, 53 mil votos de diferencia. Entonces, por eso es que están armando el relajo y no quieren que se siga contando. Pero ya realmente el conteo de las que faltan, de las actas en donde hay algunas inconsistencias, y en esas 18 que faltan ahorita, más bien el Partido Nacional va a aumentar. Y el candidato, en este caso Tito Fura, va a sacar una diferencia que es lo que le veníamos diciendo nosotros desde el martes, después de las elecciones. Y ojo que aquí esa es la diferencia. Esto hay que sacarlo rápido, porque eso también le da un espacio para las impugnaciones. Así es. Que ese es otro escenario en donde entra el Consejo Nacional Electoral, porque se deberá reunir en sesión el Consejo Nacional Electoral y revisar individualmente las peticiones que en este caso han presentado abogados. Sí, de todos los 3 partidos, perdón. Sí, y hay impugnaciones de los 3 partidos. Históricamente esas impugnaciones siempre se dan por inconformidades, por esto, pero el Consejo Nacional Electoral siempre, por lo menos en elecciones pasadas, las resuelve en un solo acto y las declara generalmente sin lugar, otras con lugar, pero definitivamente no vienen a modificar la esencia de la declaratoria como tal. ¿Usted cree que la impugnación, cuando se habla de más de 8,000 urnas, otros hablan de 6,000, no va a generar mayor movimiento? Es que se puede impugnar por cualquier cosa, ¿verdad? Por cualquier cosa que no tenga mayor incidencia, ¿verdad? Ahí, entonces, por cualquier inconformidad. Luego también, para de que se pueda impugnar, hay que llevar pruebas claras de que eso, muchas veces no se tienen las pruebas de eso. Entonces el Consejo Nacional Electoral desestima esas cuestiones. ¿Por qué? Porque existe un principio que tampoco por una cuestión de esa no se va a llevar al traste, ¿verdad? Todo lo que, es decir, es un proceso electoral sumamente caro, enorme, que le cuesta mucho al pueblo hondureño. Implica esto una declaratoria, pues la salud mental. Esta elección costó casi 4,000 millones de lempiras. Para millones de hondureños esto. Entonces realmente yo creo que eso va a ocurrir, ¿verdad? De que al final pues el Consejo va a desestimar estas. Creo yo de que no se le va a dar trabajo tampoco al Tribunal de Justicia Electoral, que no va a ser necesario. Un punto, doctor Villafranca. Se insiste mucho en esta parálisis y se culpa al Partido Liberal con sus escrutadores. Deben cambiarlos, debe tener ya la autoridad del Consejo Central Ejecutivo plena disposición para decir si se está retrasando hay que quitarlos y poner otros. El comunicado que pues, hizo en su momento el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal
hablaba acerca de que él no tenía ninguna responsabilidad en las personas que estaban durante el escrutinio de esta última parte, pues no lo había nombrado, sino que había sido algo que había escogido nuestro candidato presidencial, el ingeniero Narrala, y su señora esposa. Creo que ahora, así como estamos hablando, donde haciendo un cálculo, como decíamos, de 6 a 8 por mesa, que estábamos hablando de 800, 900, hasta 1000 de repente, que se pudieran hacer en general, de todas las mesas. Yo creo que eso permitía salir ya de una vez durante el siguiente turno. Estamos bastante cerca. Creo que el tema aquí es respetar la institucionalidad. Creo que los que creemos en Honduras, en la democracia, no es fácil hacer un trabajo extraordinario como lo han hecho los dos candidatos, tanto el ingeniero Narrala como el candidato del Partido Nacional, Narria Fura, no ganar. Eso es algo que es sumamente complejo. Pero la política no termina, el país tiene que caminar, y yo solo quiero dar una opinión, que yo una vez lo dije en uno de sus programas: a grandes expectativas, grandes desilusiones. Hay casi un 70% de Honduras apoyó a nuestra presidenta Xiomara Castro. Y 4 años después, yo mismo pensé que el Partido Nacional no iba a tener ninguna posibilidad. Cuando yo vi que al expresidente Juan Orlando Hernández se lo llevaban enchachado tanto de las manos como de los pies, y lo hablé con varios amigos, yo tengo más amigos, reconozco, nacionalistas que de otros partidos, yo conversaba con ellos, no creo que vuelvan a ganar tan fácil, quizás unos 2 o 3 periodos. Yo jamás imaginé que faltando 2 meses para el 30 de noviembre iba a haber un empate técnico dado por las casas encargadas de evaluar. Y sabe que no estoy mintiendo. No, por supuesto. O sea, casi todas dan una ventaja a nuestro candidato Narrala, pero no mayor de 5 puntos, 2, 3, 4 puntos. Y creo que quien llegue, quien gane, debe tener bien claro que si no hace las cosas de manera correcta, en 4 años, ve y no en menos tiempo, se puede complicar su presidencia. Creo que el mensaje más claro aquí, más puntual, es que hay que responderle al pueblo y cumplir con lo que se prometió. Muy bien. Pausa comercial aquí en Al Banquillo. Ya venimos con más aquí desde TSI. En Cara a Cara hoy, el abogado Ávila nos explica cuáles son los riesgos para los escrutadores si no cumplen con los mandatos que notificó anoche el Consejo Nacional Electoral, que se ha reunido y ha votado sobre modificaciones, sobre cambios 2 por 1. Eso es la ley. O hay unanimidad o se vota 2-1, cara a cara. Abogado Ávila, en este momento que el tiempo apremia, porque el límite es el 30 de diciembre y hoy ya estamos prácticamente, debemos contar, hoy es 22, pero la acción es para el 23, aunque se va a trabajar de noche. ¿Cuáles son los riesgos para los escrutadores y en sí para toda la estructura política que está involucrada en esto? Mire, los escrutadores, ya sea los escrutadores de las mesas electorales o de las juntas receptoras de votos en el momento de la elección, tienen un mandato enorme. Es decir, es que quienes hacen el escrutinio generalmente no es el consejo, los consejeros, sino que son los de las mesas, los de las juntas. Y ahora estas juntas especiales tienen un rol importantísimo ahí. Por lo tanto, su rol es respetar la ley y la Constitución de la República y tienen una responsabilidad personalísima ellos ahí, de manera de que esas muchas acciones que han realizado ahí, la anulación de actas electorales sin ningún fundamento, restarle votos quizás sin fundamento a un determinado partido político, eso puede ser constitutivo de delito electoral. Ya el Código Penal establece cuáles son los delitos electorales, y dentro de ellos está, pues, obstruir el proceso electoral. ¿Y prescriben, abogado, en qué momento?
prescriben en 4 años a partir del momento de su comisión. Hay tiempo suficiente para de que se les persiga penalmente, y yo creo que las autoridades del Ministerio Público, en su momento, quizás no este Ministerio Público, pero deben sentar un precedente, porque lógicamente no se puede burlar la voluntad del pueblo hondureño. Ahora, la acción le estamos viendo porque se televisa, uno la puede revisar, pero se puede proceder una vez clausurado el proceso, que haya declaratoria, pueden ordenar los consejeros ya con mayor tranquilidad que se realicen revisiones puntuales a actuaciones por juntas receptoras de voto de forma individual. Posterior a la declaratoria de elecciones. Lógicamente que en este momento, al menos que se descubra ahí por parte de los observadores, prácticamente como quien dice en flagrancia de que se está cometiendo algún delito, entonces se procede de inmediato. Este tipo de delitos tiene que ser objeto de análisis posterior por parte de, se supone que el Ministerio Público tiene observadores ahí. Luego también los propios perjudicados, los partidos políticos perjudicados, tienen el derecho de denunciar ante las autoridades correspondientes, y también el propio Consejo Nacional Electoral puede hacer las denuncias en su momento al Ministerio Público para que se investigue debidamente y se sancione. Pero sin lugar a dudas, Chendo y los compañeros aquí en este foro, creo que se ha abusado realmente, se ha cometido mucho abuso, y que por lo tanto creo que debe sentarse los precedentes necesarios para que no se burle la voluntad del pueblo hondureño. Esto no puede ser que tanto tiempo después y estemos todavía sin conocer el resultado electoral, cuando en ocasiones anteriores al día siguiente ya se estaba felicitando al ganador. Bueno, Abogado Chile es un ejemplo ahorita. Exacto, sí. Entonces muchas enseñanzas nos deja esta. Sí, me decía Mario. Abogado, quiero hacerle una consulta. En este tema de las impugnaciones, ¿cabe la posibilidad legal de que el Consejo Electoral pudiera decir que pasan al Tribunal de Justicia Electoral? Las impugnaciones, no. ¿O son ellos tienen el órgano competente que debe de? Ellos tienen la facultad de conocer las impugnaciones. De ahí, si no están conformes con la decisión, es que va al Tribunal de Justicia. Pero puede ir si el afectado. Son cierto tipo de actos administrativos los que se impugnan. Por ejemplo, una declaratoria de elecciones, pues no existe la posibilidad. Entonces, sí pueden pasar al Tribunal de Justicia Electoral cuando ya el Consejo Nacional Electoral se haya pronunciado. Muy bien, bueno, aquí hay otros 2 puntos. Mario y Jorge, es el tema de los mensajes que está mandando Washington. Se insiste mucho en la injerencia, en la incidencia que tienen a nivel de la clase política estos mensajes. Pero hoy, nuevamente, la oficina del hemisferio occidental, donde está el control de la misma de Christopher Landau, ha dicho que si no se respetan los procedimientos del órgano electoral y lo que definió el pueblo, y lo que está ocurriendo ahora, tras la votación del 30 de noviembre, así literalmente vendrán, bueno, dice graves consecuencias. Prácticamente es una advertencia. Pero es para los que incumplan. Obviamente la advertencia es para los que incumplan. Porque, no, de acuerdo. Sí, por eso. Porque podemos poner ahí el X del Buró del Hemisferio Occidental para leerlo, Jorge, por favor. Es que miren, cuando hablaban de injerencia, yo creo que obviamente es primera vez que un presidente de la primer potencia mundial se pronuncia sobre un proceso electoral en el país en forma directa. Y ahí está, mire, dice, es profundamente preocupante ver que ciertos partidos y candidatos continúan perturbando el proceso electoral de Honduras. Es imperativo que los involucrados cumplan con sus obligaciones de manera oportuna y que el Consejo Nacional Electoral pueda finalizar los resultados oficiales. Cualquiera que obstruya o intente retrasar el trabajo del CNE enfrentará consecuencias. Bueno, y ahí me detengo para que me dé ese punto de vista. Es que dice que va a enfrentar consecuencias. Esto es, o lo hacen o lo hacen prácticamente. Bueno, pero ya incluso ya quitó visas, pues. Estados Unidos ya quitó visas, ya mandó el mensaje la semana pasada. Esto se les quita la visa y textualmente dice por qué. Entonces, es igual el mismo camino que van a seguir quienes obstruyan
le digo, y va a parecer, pero aquí ya usted va a ver, si sigue con la misma posición, el ingeniero Narala le van a quitar la visa la otra semana. Honestamente, se la van a quitar. Entiendo que ya se la quitaron también a Irosca. Esa es la información que se tiene. Igual no solo ellos. ¿Qué ha pasado con el abogado Marlon Ochoa? No puede entrar a Estados Unidos. Entonces, todo aquel que vaya a obstruir, y la gente dice, bueno, pero es presión de los Estados Unidos. Ay, cuando Venezuela se pronunciaba a favor de este gobierno, nosotros no decíamos nada. Lo que ocurre es que ellos vieron que ayudó o no ayudó las declaraciones del presidente Donald Trump. Particularmente sí creo que ayudó, pero ayudó muchísimo más. Y esto es importante destacarlo, el trabajo que hizo el candidato nuestro, porque Tito Furo anduvo de los 18 departamentos en 16 en el contacto personalizado con la gente. Por eso cuando alguien decía, yo no creo que el Partido Nacional vuelva a poder y que gane las elecciones, el Partido Nacional tuvo un gran candidato, tiene un gran candidato, una gran persona que va a ser, y se lo digo despojado de cualquier cosa, Tito va a pasar a la historia como uno de los mejores presidentes, por ese contacto que tiene con la gente. Tito es un empresario de éxito. Y aquí los cuatro que estamos, y el pueblo hondureño en su gran mayoría, lo conoce la calidad humana que tiene. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahorita los hondureños? Que nos reconciliemos, que nos unamos, que busquemos oportunidades de trabajo. Entonces, él va a traer, estoy seguro, inversión del exterior. ¿Usted cree que Estados Unidos, y después de todo esto lo que ha ocurrido, y lo que dijo el presidente Donald Trump, no va a venir aquí a invertir empresarios norteamericanos? No se les va a ayudar a los hondureños que están con TPS allá en Estados Unidos. Las grandes remesas que están enviando, hoy va a ser una relación completamente distinta. Estados Unidos con Honduras, no tengo ni la más mínima duda de ello. ¿Cómo afectó este mensaje de Estados Unidos a la estructura que tenía el Partido Liberal? Que, como me dice el doctor, tenía un buen candidato. Un hombre que había logrado la motivación del liberalismo. Yo creo que faltando 2, 3 días para las elecciones generales, el presidente de la primer potencia del mundo, el que puede hablar con Putin, que habla con China, de que se puso de acuerdo para ver cómo podía resolver los temas de Rusia, con el presidente Zelensky. O sea, estamos hablando de alguien que desea pues tener el premio Nobel de la Paz como lo tuvo el presidente Barack Obama. Y me parece que ellos tienen su estrategia de cómo manejar los países de este continente, pero hay algo muy real, ¿verdad? Que Salvador Narrala es un hombre valiente y ha de ser difícil ver cómo, teniendo él más de 6%, faltando 2, 3 días, no era X porque es en la red del presidente Trump, que él da su apoyo al candidato del Partido Nacional. Y creo que aquí el tema de los hermanos hondureños que viven en Estados Unidos, le hablaron a muchos de sus familiares y les pidieron y les recomendaron que votaran por el candidato que había dicho el presidente Trump. Y además de eso, hay un tema que es un poco incómodo. Yo lo comenté, yo estaba en una de las comisiones de la campaña, y se lo comenté a un par de los compañeros, que quién le habrá dado la idea a nuestro candidato de salir con una camiseta "Jo nunca más". Porque yo conversaba con algunos amigos suyos, correligionarios, de que del voto del Partido Nacional, 82% en encuesta iba a votar por Narria Fura, pero había un 18% que no quería votar por Narria Fura y que estaba considerando más del 70% prestar el voto por primera vez a otro partido, y que iba a ser el candidato nuestro, Salvador Narrala. Y solo con esa acción, hay gente que midió, que decía que más de 100,000, 150,000 votos los perdió solo con esa acción. Y con el mensaje del presidente Trump hizo que el Partido Nacional lograra la unión, con lo que de repente el alcalde pudiera ganar por parte del Partido Nacional.
Muy bien, hago la pausa y luego vengo al cierre aquí con nuestros invitados de hoy al banquillo. Bueno, estamos al cierre. Se puede hacer declaratoria individual, ¿verdad? No hay ningún problema. Puede el Consejo Nacional Electoral, primero y en aras de generar certidumbre en la población, hacer la declaratoria o adelantar al menos la declaratoria del nivel electivo presidencial y después complementar, abogado. Sí, es importante que se haga, el Consejo Nacional Electoral haga la declaratoria perfectamente conforme a la ley y a la Constitución. Puede hacerla para tranquilidad precisamente del pueblo hondureño. Creo que la sociedad hondureña, el pueblo hondureño dio una muestra de civismo, de hondureñidad realmente el día 30 de noviembre, por lo tanto creo que merece el pueblo hondureño de que esa voluntad no sea burlada. Después de todo, seamos realistas, el pueblo hondureño lo que dijo es: ya no queremos más intolerancia. 4 años de plena intolerancia que hemos pasado, un Congreso Nacional que definitivamente prácticamente no ha hecho nada, no ha trabajado, y es importante que las cosas cambien. Entonces, sí, conforme a la ley se puede hacer eso, y lo demás, las declaratorias de los diputados y las corporaciones municipales se hacen siempre dentro de la ley. Solo es que tiene que ser antes del 30 por supuesto, sí. De diciembre. Antes del 30 de diciembre, porque si no se hace en el 30 de diciembre, ya el Consejo ya queda inhábil para declararlo, y lo peor que puede ocurrir es que eso pase al Congreso de la República, porque tiene que ser este Congreso, un Congreso que no funciona. ¿Se imagina usted el caos que se va a formar ahí? Pero con las ideas de Redondo, que tiene, según Redondo, dice que hay que hacer escrutinio. No, lo que dice la Constitución es hacer declaratoria. El escrutinio ya está hecho. En el peor de los casos. Solo tiene que decir quién ganó. Exacto, quién ganó, eso es, pero Redondo está diciendo que es que él va a ir a contar los votos. Y el tema legal de la publicación, una vez que se dé una declaratoria y que en el diario oficial La Gaceta no se publique, no, yo creo ¿cómo salvar este proceso? Yo creo que sería el colmo de los colmos, como decimos, que la presidenta de la República, de ahí depende el órgano de La Gaceta, diga que no se publique eso. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral es un órgano soberano, tiene todo el mandato para mandar inmediatamente la declaratoria para de que se publique en el diario oficial La Gaceta, y si no se publica, pues yo creo que también se puede publicar en medios de comunicación, los medios, sin decir nombres, los que están ahí, y eso es válido. Lo más importante es que lo den en una cadena. Puede quedar 2-1 esa decisión, que es otra de las grandes polémicas. También, eso es otra polémica, que si Marlon Ochoa no va a firmar, es importante, por supuesto, de que los 3 consejeros estén. Puede ser 2-1. Si se piensa qué va a hacer, pues hay consejeros suplentes. Yo creo que la idea es, pues si están alineados con el partido de gobierno, pero ahora yo creo que deben de pensarlo muy bien con las consecuencias que les vienen a aquellos que no quieran presentarse. Quizás Marlon Ochoa puede decir: ya no me importa si ya me quitaron o no me van a dar la visa, pero otros consejeros suplentes yo creo que no se van a arriesgar a las consecuencias, porque no solo es que les quiten la visa, sino de que no acudir a ese acto de ahí, eso es la comisión de un delito, definitivamente. Y ahí sí es sumamente grave lo que le puede ocurrir a uno de estos consejeros, ya sea el propietario o el suplente, si no va a integrar el Consejo Electoral ese día de que lo convoque la presidenta del Consejo. Sí, doctor, me decía, gracias, abogado Ávila. No, muchísimas gracias por la invitación, licenciado Rosendo. Ha sido un privilegio compartir con ustedes. Creo que hay 2 mensajes muy claros que ha dado el pueblo hondureño. Uno, que quiere vivir en democracia y en paz. Y lo demostró con el tremendo accionar civil que realizó durante todo el 30 pasado de noviembre del 2025. Y lo otro es que yo quiero que gane mi candidato, el candidato de mi partido, pero igual, lo que el CNE diga es lo que nosotros vamos a aceptar. Y creo que aquí vale una observación muy puntual. Imagínense qué nobleza puede tener el pueblo hondureño, porque para tener más de 1.400.000 votos, el candidato del Partido Nacional significa que perdonó, especialmente los últimos 4 años,
y el comportamiento que tuvieron con el manejo de la pandemia. No se vaya a sentir mal, Jorgito, No, sabe que lo digo tranquilo. con mucho respeto. Eso significa que el pueblo hondureño tiene una tremenda capacidad de perdón y de nobleza a la vez. Solo un punto, doctor, ya para cerrar rápidamente con todo este estrés que vivimos, porque hay una de estrés bárbara, no sé si a ustedes les pasa en los celulares, cómo ve el resultado, quién va a ganar, cómo quedó aquel caso. Los ataques. Estrés colectivo, ¿qué le recomienda usted? Ya médicamente, voy a ese espacio, hay algo que inyectarse, que tomar para no estar desesperados, no para nosotros, creo que no, es para los que están, que entran, que salen, que quedaron para jurar, que se quedaron con el traje listo, ¿qué le recomienda? No, creo que la paz la da Dios. Yo creo que no hay medicamento para eso. Es estar bien con uno mismo y con Dios. Si usted nada debe, nada teme. Me dio la mejor receta. Receta maravillosa. ¿Usted esperaba la valeriana? No. No, algún té o algo bueno. Sí, ¿por qué me dice que declaran el 24? Es que ya terminó todo, pues, honestamente. Si Falta ustedes el ven- turno. No, el turno de esta mañana, pero estamos hablando del 99. Nos falta el turno de hoy y puede estar todo el turno de... Más del la- por 24. eso, las pero- impugnaciones. Ok, pero ya mañana es 23, pues. Entonces, si no termina hoy en la madrugada, Es el termina regalo, en el transcurso es el del regalo día. de Navidad. Y las impugnaciones. Hay sesión del Consejo Claro. Nacional Electoral para verlo en Sí, las para ver las impugnaciones. impugnaciones. Y las impugnaciones se hacen rápido, pues, lo que apuntaba el abogado. Por eso le preguntaba que Sí, si claro. podía tener... Y la persona que se siente afectada puede ir, Puede ir. después en Para eso está amparo bien. al Tribunal, Al Tribunal de Justicia Electoral. Pero la declaratoria se hace. Y por eso, miren, es muy importante la reconciliación de la familia hondureña en estos momentos que estamos enfrentando, que estamos viviendo. Y solo una persona que genera confianza, un ser humano que lo ha demostrado en el transcurso de su vida, en sus acciones, fue un gran alcalde. Y nadie puede, y lo digo, Tito, y por mucho ha sido el mejor alcalde que ha tenido Tegucigalpa, estuvo 2 periodos. Y en ese contacto personalizado con la gente, su calidad humana y su forma de ser, tiene que ser un gran presidente. Está obligado a ser un buen presidente y estoy convencido que lo va a poder lograr. Por eso, cuando la familia hondureña debe de reconciliarse, después de estos 4 años que tuvimos, en donde fue de pleitos, esta gente nos llevó, bueno, y ven el resultado ustedes, que quedó tan bajo la candidata del Partido Libre, por la actitud que tuvieron muchos de sus funcionarios, con una soberbia, con una arrogancia, que los llevó a creer que nunca iban a dejar el poder. Hoy es completamente diferente y quiera Dios que el presidente don Tito Fura logre rodearse de gente que tenga el mismo sentimiento y cariño por el pueblo como lo tiene él, y que vaya a hacer sus funciones en las diferentes secretarías y en los cargos donde lo vaya a colocar en beneficio del pueblo hondureño, ir a servir y no a servirse Muy como bien. ha sido tradicional. Muchas gracias. Gracias, Rosendo, Jorge. feliz Navidad Jorge Zelaya, a todo el pueblo hondureño. Mario Noé Villafranca, Gracias, el doctor. abogado Félix Ávila, para todo. Bueno, me voy a permitir para felices fiestas de Navidad a todos, que estén bien. Buenas noches. Buenas noches.